El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Buses vandalizados en Soacha. Caótica jornada para miles de pasajeros. Mañana continuará a paro. Levantan pico y placa para taxistas. Medida irá hasta el jueves. Taxistas evalúan sumarse a paro de transportadores. Militar, ex paramilitar y ex guerrillero confiesan desapariciones ante la Comisión de la Verdad. General retirado Rodolfo Palomino demanda a la Procuraduría por vincularlo a redes de prostitución. Confirman condena contra empresario por escándalo de agroingreso seguro. En 2020 arrancarán 4 pilotos fracking. Invertirán $600 millones. Demócratas inician investigación para llevar a juicio político al presidente Trump. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Con 4 buses víctimas de los vándalos en Soacha terminó el segundo día de paro de transportadores. Cientos de ciudadanos de los municipios aledaños a Bogotá siguen afectados por el desplazamiento a sus trabajos y a sus hogares. Así quedó uno de los buses vandalizados esta noche en el municipio de Soacha. Fueron 4 alimentadores blanco de los ataques en San Mateo, lo que obligó a la suspensión del servicio y complicó aún más la movilidad para cientos de habitantes del vecino municipio. Se me ha hecho casi imposible llegar. Por lo general yo duro 1 hora de mi casa al trabajo y ahorita me toca salir casi con 2 horas y media de anticipación. Ya son 48 horas de paro en las que los ciudadanos han tenido que caminar o recurrir a camiones o motos para llegar a sus destinos. Las tarifas son excesivas por recorridos que antes valían 2.000 pesos, ahora están cobrando hasta 5.000. Voy para Soacha, siempre se demora 1 hora y media en llegar. Transmilenio es el único medio de transporte formal para un municipio que tiene más de 600.000 habitantes. Muy poco transporte. Lo preocupante es que el paro, según sus promotores, continuará. ¿Qué va a pasar mañana? Pues la gente ya dice que ellos siguen el paro, porque ya esto ya no corre por manos mías, porque todas las agremiaciones a nivel Colombia están uniendo, nos están cerrando las puertas para cualquier diálogo. El regreso, que se hacía en hora y media de Bogotá a Soacha, se ha convertido en un recorrido que puede superar las 3 horas, y el panorama no es alentador, pues aunque han salido algunas empresas a prestar el servicio, el cese de actividades es indefinido. Mientras el distrito anunció el levantamiento del pico y placa para taxistas hasta el próximo jueves, el gremio estudia sumarse al paro de los transportadores. Los taxistas se unirán al paro. Este miércoles se definirá la hora cero en la que cesarán actividades. Tenemos reunión con los señores de las boquetas, con los señores de los camiones, ya hablamos con el intermunicipal, ahorita estamos tratando de hablar con los compañeros del servicio público colectivo que también se unen a esta gran jornada de protesta. Y es que según el gremio ya son varias las licencias ilegalmente suspendidas. Vamos a plantear unas posibles soluciones y de ahí tomaremos decisiones o le plantearemos al gobierno que necesitamos que nos solucione urgente este tema porque pues nos estamos quedando sin conductores. El secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, anunció que se levantará el pico y placa para taxistas como una medida preventiva. Vamos a quitar el pico y placa de taxis, esperamos que eso ayude a generar una mejor oferta, permitir a las rutas de transporte intermunicipal de larga distancia que puedan recoger pasajeros en su recorrido hacia las diferentes ciudades del país. La policía aseguró que han extremado las medidas de seguridad para evitar más alteraciones de orden público. La Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 11 años de prisión contra el empresario José Vives Lacutir por el escándalo de corrupción en el programa Agroingreso Seguro. Ese año el Ministerio abrió una convocatoria para personas interesadas en la construcción de sistemas de riego. José Francisco Vives, junto con su hermana Margarita, también condenada por estos hechos, presentaron varios proyectos aparentemente independientes que en realidad conformaban una unidad de explotación económica, circunstancia que les permitió acceder a montos superiores a los previstos en las convocatorias. Para José Francisco Vives, los jueces no fueron imparciales porque tuvieron en cuenta el fallo condenatorio contra Andrés Felipe Arias, el viceministro de Agricultura de la época, sin valorar otras pruebas. Sin embargo, la Sala Penal de la Corte no encontró irregularidades y confirmó la condena. La misma Corte también confirmó la condena a 35 años de prisión contra el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales por el holocausto del Palacio de Justicia.
Arias Cabrales fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá al encontrarlo responsable de la desaparición de 5 personas durante el operativo de retoma al Palacio de Justicia en hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. El general en retiro presentó recurso de casación ante la Corte Suprema para que el fallo fuera revisado. Sin embargo, la Sala Penal no encontró errores en la sentencia de segunda instancia y la confirmó en su totalidad. El alto tribunal le dio validez a las pruebas testimoniales que dan cuenta de la desaparición de rehenes que salieron vivos del palacio hacia la Casa del Florero y luego fueron llevados por uniformados a divisiones militares en el norte de Bogotá, donde no se volvió a saber de ellos. Según la Sala Penal, el general Arias fue el jefe militar de la operación de retoma y dispuso que las personas que salieran del edificio debían ser conducidas a la Casa del Florero. El general Arias dirigió el operativo de principio a fin y fue el responsable directo del mando durante la acción militar y las fases posteriores de consolidación del operativo. En un revelador testimonio, un militar, un ex paramilitar y un ex guerrillero confesaron casos de desapariciones en el marco del conflicto armado en una audiencia de la Comisión de la Verdad. El excomandante del Gaula Militar en Casanare para el año 2006 contó cómo cometió graves crímenes para reportar falsos resultados a sus comandantes. Pues generalmente cuando se daba un muerto le desaparecían los documentos. Pues con el personal más antiguo que estaba, con los soldados, decían no, para que sea más difícil identificarlo. Permití que eso se realizara de esa manera. El excomandante paramilitar alias HH confesó que la desaparición forzada fue uno de los crímenes que más cometieron las autodefensas. A la gente se daba muerte en el pueblo, en las veredas, se daban ahí. Pero ya la fuerza pública nos dijo de que no dejáramos a los muertos tirados en la carretera, sino que los desapareciéramos porque eso les subía los índices de homicidios a ellos y entonces les perjudicaba. Entonces que desapareciéramos la gente y así comenzamos a desaparecer la gente. Fabián Ramírez, excomandante del bloque sur de las FARC, también narró su participación en desapariciones. Yo vi que las madres llegaban sobre todo al Caguán a buscar alguna respuesta de sus seres queridos porque no sabían dónde estaban, si estaban prisioneros, si eran muertos o quién sabe dónde han quedado sus cuerpos. Ahí sentí que la necesidad de que había que empezar a darle una respuesta. Los tres se comprometieron ante la Comisión de la Verdad a entregar información que ayude a encontrar los cuerpos de los desaparecidos. La Comisión Primera del Senado se convirtió en escenario de un cruce de señalamientos entre las EPS y el gobierno por las fallas en la prestación del servicio de salud. Durante 6 horas, delegados y representantes de 14 EPS expusieron la realidad financiera de sus entidades prestadoras de salud durante una audiencia pública en la Comisión Séptima del Senado. Se quejaron del dinero que les adeuda el Estado. Deudas de SUR a los prestadores. Y vemos cómo la mayoría de las deudas son de 176.000 millones de 0 a 30 días, es decir, cartera corriente. Cuando vemos de 91 a 180 días o de 181 a 360 días, vemos que esas deudas casi que en su totalidad corresponden a las deudas de Ladres por el giro directo que digamos todavía no le han pagado a esas instituciones. En lo que va corrido este primer semestre se han autorizado alrededor de 27 millones de servicios. De ellas, cirugías son más o menos aproximadamente 147.000. Hemos perdido más de 1.527.000 afiliados. Los senadores de la comisión no se sintieron satisfechos con el panorama positivo presentado por las EPS. A mí me hubiera gustado de verdad unas sinceras mea culpas. Decir, miren, entendemos esta problemática, hemos tenido estas dificultades. El superintendente de salud también llamó la atención sobre la excusa de las deudas estatales. Vamos a ver una vez se ponga el gobierno al día, cuál es la disculpa que van a sacar. Porque muchas de las EPS que hoy están presentes acá y otras que van a venir más adelante también van a tener que capitalizar. Y el presidente de la Comisión Séptima, Fabián Castillo, también se sintió insatisfecho por la respuesta de las EPS. Las EPS gozan de muy buena salud. Los que no gozan de buena salud son sus afiliados ni las personas que todos los días se están muriendo en las puertas de las clínicas y los hospitales. Fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca legalizar el consumo de marihuana. Durante la discusión, varios parlamentarios aceptaron haberla consumido, mientras otros pidieron coherencia en la defensa de los derechos de los niños en el país. Durante la discusión del proyecto en la Comisión Primera de la Cámara que busca legalizar el uso recreativo del cannabis, hubo confesiones. Yo no sé cuántos de aquí han consumido marihuana y en qué estado lo han hecho. Yo sí lo hice en mi juventud. Yo la probé cuando estudiante y nunca sentí nada de esas cosas que los fantasmas le dibujan a uno. Esta revelación tuvo su réplica.
Aquí está probado, doctor Navas, que quien ha usado marihuana joven, adulto, ya pierde el coeficiente intelectual. Yo no sabía que el doctor Tamayo había fumado marihuana. Otros parlamentarios pidieron coherencia y respeto a sus colegas. Doctor Navas, yo no soy mojigata. Esto no va con mis principios ni con mis valores. La iniciativa tuvo sus defensores. Lo que buscamos con este proyecto de acto legislativo, señores representantes, es regular el consumo de cannabis con fines recreativos. Primero, solo para mayores de edad, y segundo, dentro de los establecimientos que disponga la ley. El Estado no tiene que meterse en los gustos de los individuos, sean estos dañinos o no. Pese al retiro de los representantes del Centro Democrático y del Partido Conservador, luego de 3 horas de polémica, la iniciativa que fue aprobada en su primer debate pasa a la plenaria de la Cámara. Con el argumento de que no representa peligro para la sociedad y por su edad, 62 años, el juez sexto de Medellín le dio medida de aseguramiento en su residencia a Rubén Darío Naranjo, ex subcontralor de Antioquia. En la audiencia que tuvo lugar en Medellín, a la esposa del funcionario se le otorgó la libertad. Ambos siguen siendo investigados por presunta corrupción en contratación en el caso de la Contraloría de Bolsillo. El exdirector de la Policía General en Retiro, Rodolfo Palomino, radicó una demanda en contra de la Procuraduría. El oficial busca que el Ministerio Público rectifique las acusaciones que en su momento hizo el exprocurador Alejandro Ordóñez sobre su vinculación a una red de acoso sexual en la policía. Además, el general retirado solicitó una indemnización de más de 9.000 millones de pesos por la afectación de su nombre. La industria petrolera anunció la puesta en marcha el próximo año de 4 proyectos piloto de fracking. De acuerdo con los gremios del sector, ya se tienen 4 proyectos pilotos listos para el próximo año con inversiones de $600 millones. El objetivo será establecer la viabilidad de la tecnología fracking para la exploración de petróleo y gas en el país, tal como lo recomendó la comisión de expertos. Los protocolos a la regulación para que estos puedan iniciar y de esa manera que ojalá el próximo año pues estemos en campo y ojalá estemos iniciando con pozos exploratorios. Para el sector fue clave la aclaración del Consejo de Estado sobre la implementación de los pilotos. Las empresas que iniciarán los proyectos son ExxonMobil, Conoco, Drummond y Ecopetrol. Las compañías que van a hacer esos trabajos, incluido el mismo Ecopetrol, se han venido preparando tanto en la parte humana, de recurso humano, como en la parte técnica y tecnológica. Los temas se analizarán en la próxima cumbre de petróleo y gas que se realizará en noviembre. El candidato a la alcaldía de Armenia, Luis Fernando Jaramillo, por medio de derecho de petición, solicitó información sobre los recursos para la ciudad, dice él, por presuntos hechos de corrupción. Ante las constantes denuncias por parte de la ciudadanía sobre el mal manejo financiero de la ciudad de Armenia, el candidato a la alcaldía, Luis Fernando Jaramillo Arias, solicitó mediante derecho de petición la información respectiva a la tesorería municipal. Quiero contar que la falta de conciliaciones bancarias es la desfachatez de una administración. Aquí en Armenia los libros de tesorería no coinciden con los de contabilidad. Ante esta realidad y revisando el informe financiero, Luis Fernando Jaramillo prende las alarmas puesto que no existe conciliación bancaria en dichos estados y de ello es conocedor el actual alcalde. El alcalde no ha dicho nada y firman estados financieros que no tienen respaldo, no tienen soportes, ni siquiera tienen notas a los estados financieros. Armenia está en un desorden y en un caos total. En materia financiera, las noticias para la ciudad de Armenia no son muy esperanzadoras y dado los desfalcos de los que ha sido objeto el erario de la ciudad, se deben tomar medidas que garanticen que los recursos de los armenios no se sigan despilfarrando. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el primer paso para iniciar un juicio político contra el presidente de ese país, Donald Trump, que podría terminar con su destitución. I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
De esta forma, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de la investigación para llevar a un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump. Esto tras la polémica llamada con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que supuestamente Trump presionó a Kiev para perjudicar al ex vicepresidente Joe Biden. Tras el anuncio, Trump no se tardó en responder y calificó como una cacería de brujas el anuncio de la líder demócrata. Un día tan importante en Naciones Unidas y los demócratas tuvieron que arruinarlo con noticias de última hora tan malas para nuestro país. Ni siquiera vieron la transcripción de la llamada. Es una total cacería de brujas. Más temprano, el mandatario republicano habría autorizado la publicación de la transcripción completa de la conversación telefónica con el líder ucraniano con el propósito de mitigar el terremoto político en el que se vio envuelto. El proceso para iniciar el juicio político en contra del presidente Trump deberá ser aprobado por la Cámara de Representantes y posteriormente por el Senado, que determinará si debe ser o no destituido. Tras el anuncio de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, de iniciar la investigación que llevaría a un juicio político al presidente estadounidense Donald Trump, el Comité Judicial de la Cámara Baja deberá ahora emitir una resolución con los cargos por los que sería juzgado el presidente. Esta deberá ser votada por la Cámara de Representantes. En caso de que la resolución sea aprobada por mayoría simple en pleno de la Cámara, el caso pasa a manos del Senado, que inicia formalmente el juicio para determinar si el presidente debe ser o no destituido. Un fallo en contra del presidente deberá ser aprobado como mínimo con 2/3 de los votos, es decir, 67. Tras 2 años de ausencia, el chavismo regresó al Parlamento de Venezuela como resultado de lo acordado con sectores minoritarios de la oposición que aún mantienen un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. En el llamado Bloque de la Patria se reincorporaron 38 diputados que, tras instalarse en sus curules, sesionaron junto a la mayoría liderada por Juan Guaidó, quien aseguró que este hecho reconoce la legitimidad del poder legislativo. Hasta aquí CMI Última Emisión. Esperen mañana a las 11:30 de la mañana, CMI Primera Emisión. En el Canal 1 estamos llenos de ti.